y amén. Quiero leer a partir del versículo 27. Estamos en el capítulo 21 del libro de Hechos, y vamos por favor al 27 hasta el 30, lo voy a leer. Así dice en esta versión: Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: Israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el Éfeso, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Lo que acabamos de leer, naturalmente, esto nuevamente me lleva a cuando nuestro Señor Jesús estaba siendo aprendido. Estaba siendo llevado ante Herodes y estaban calumniando, diciendo cualquier cosa de tonterías, con tal de condenarlo, de apresarlo, de crucificarle. Ellos estaban afirmando que Pablo estaba contra el pueblo, contra la ley y contra el lugar. Ese lugar era el templo. Pero estas calumnias o estas acusaciones eran falsas. Pablo solamente estaba rechazando el creer en cualquiera de estas que acabo de mencionar, que fueran la base de la justificación ante Dios, el cual solamente venía a través de Jesús, de Cristo Jesús. Los cargos contra Pablo, y aquí quiero detenerme, que le estaban diciendo, también lo vivió. Si recordamos, vamos unos versículos atrás o unos capítulos en Hechos 6:13. Acompáñenme por favor atrasito y veamos quién lo estaba viviendo. Hechos 6, capítulo 6, versículo 13, y dice así. Bueno, vamos desde el 11. Instigaron a unos hombres, es decir, incitaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. ¿Le suena este versículo a lo que acabamos de leer? Solamente como respaldando que también le había pasado al mismo Esteban, lo que el mismo Pablo estaba siendo también usado para que él participara de esto que le había sucedido a Esteban, si lo recuerdan, y ahora se estaba viendo en esta misma situación el apóstol Pablo. Veamos qué importante es y revelador cuando ya Dios le dijo a Pablo: no es un deseo, no es nada más un momento, no es un motivo, sino cuando estamos en manos del Señor y el Señor tiene control absolutamente de todo. Y aquí me quiero detener para hacer puntualizar. Es que muchas personas decimos: Señor, ya este es mi momento, ahora sí, ya sentí que me vas a llamar a tu presencia. ¿Han escuchado que algunas personas dicen: cuando te llega, cuando te toca?
Pero ¿saben quién tiene la última palabra? Perdóname, doctora, no son los doctores. Ni tampoco es la vecina que no hizo bien ahí sus menjurjes para poderte sanar. La última palabra es del Señor. Pablo lo tenía bien cierto, lo tenía bien claro, que todavía no era su momento. Pero quise hacer o detenerme aquí porque ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, yo creo que ahora sí ya llegó mi momento? Al menos yo sí lo dije. ¿Recuerdan cuando les platiqué lo de la pistola a 1,5 metros? Yo le dije, Señor, en tu nombre, Jesús. O sea, digamos que ya me estaba encomendando, como cuando Jesús estaba diciendo, en tu nombre encomiendo mi espíritu, ¿no? Digamos que cuando tenía el arma a 1,5 metros de distancia, yo estaba poniendo mi vida en manos de Dios. Y me recuerdo también cuando estaba estudiando esto en la semana, el Señor me decía de algunos de ustedes, pero me recordó a la hermana Vicky. Seguramente ella durante muchas ocasiones ha dicho en su corazón, yo creo que ahora sí ya. ¿Y qué cree, hermana? Que no era el tiempo del Señor todavía. Así que aquí estamos vivitos y coleando. Pero porque hay un propósito. Nadie sabe el día ni la hora. Los doctores no tienen la última palabra. Solamente Dios. También en alguna ocasión, años anteriores, a lo mejor unos 2 años atrás, cuando la pandemia, podríamos dudar y decir, yo creo que a mí sí me va a tocar. ¿O cuántos no nos sentimos así como que no podíamos respirar y dijimos, no, ya me dio, ¿no? Y ahí andábamos bien apurados pero cuando es el Señor que nos confirma, yo sé que todo esto les recuerdan cosas, pero es también para no olvidar ninguno de sus beneficios. Y sobre todo quise puntualizar esto porque Pablo sabía que no le había llegado todavía la hora. Solamente esos cargos que le estaban imputando, le estaban levantando como falsos a Pablo, esto ayudó a dirigir la ejecución. Ahora él estaba siendo acusado en una forma igualita. ¿A quién? ¿A quién leímos hace ratito? A Esteban. Igualita, muy similar, calumniando, ¿verdad? Trófimo, bonito nombre, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Fíjense bien, estaba completamente y absolutamente prohibido, ¿verdad?, para los gentiles ir más allá del patio. Imagínense un patio, ¿verdad? No podían ir más allá del patio de los gentiles. Es más, en los terrenos del templo, habían algunas anotaciones en griego y en latín, por si fuera poco. Y decía, ningún extranjero puede pasar la barrera que rodea el templo y al recinto. Cualquiera que sea sorprendido o traspasando este lugar se hará personalmente responsable por su muerte resultante. Los romanos entonces fueron tan sensibles con esto que autorizaron a los judíos, fíjense bien, a ejecutar a cualquiera que cometiera ofensa de esta forma, incluso también a los propios ciudadanos romanos. Fíjense qué grave. Entonces era algo en el cual también estaban calumniando a Pablo. Ni siquiera de este personaje Éfeso había sido responsable Pablo. Como tal, no, era una calumnia. Pero sigamos versículos adelante y dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Dice, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho.
Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! ¿A qué le suena este texto que acabamos de leer? ¿A quién le gritaba? ¡Crucifíquenlo! ¡Muera! ¡Que muera Pablo! Alguien tenían que caerle. Y saben, esto sigue pasando en la actualidad. Tristemente en nuestro mundo, en este mismo México, las masas mueven. Cuando se hacen meeting, cuando se juntan para el mal, ¿han visto cómo hacen sus desmanes las mujeres, por ejemplo, cuando se visten y se ponen encapuchadas y van al centro y empiezan con palos y se llevan los martillos y hacen sus revueltas, supuestamente defendiendo, ¿verdad?, que sus derechos, en contra de los hombres que han abusado de las mujeres. Y no estamos en contra de ello, de la justicia. Pero cuando hacen sus revueltas, cuando se juntan para lo malo, que a veces ni siquiera es, ¿se han dado cuenta cómo dejan las calles? ¿Cómo dejan el ángel? ¿Cómo destruyen las cosas de tanto valor? Y bueno, son millones de pesos que tiene que invertir el gobierno para nuevamente o restaurar, o limpiar, o construir, o comprar nuevamente las empresas que están por allí, los cristales. Y todo por un mal. En el corazón del ser humano, cuando Dios no se le ha revelado, siempre va a haber algo negativo, algo que estemos haciendo hacia lo malo, porque esa es la tendencia del ser humano. Pero cuando somos confrontados y cuando somos entregados a Cristo, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Por eso vuelvo a retomar esto. Pablo había sido tomado por una multitud enfurecida. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar en contra de nuestra ley? ¿Cómo va a estar en contra del pueblo de Israel? ¿Cómo va a estar cruzando aquellas líneas? Se está brincando las trancas. No, 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 no. Apréndanlo, mátenlo, era el grito, que muera. Y esta multitud no quería solamente sacarlo fuera de los jardines del templo, querían matarlo. Ahí mismo en el área del patio exterior del templo lo querían matar. Pablo ya había estado antes cerca de morir. ¿Recuerdan cuántos episodios llevaba Pablo? Por ataques de multitudes asesinas. Pero lo que debió haber pensado, seguramente Pablo en su mente dijo: aquí vamos otra vez. Así me lo imaginé, así lo quise escribir. Es esta manera como Pablo ya sabía: bueno, estoy seguro que este no es mi tiempo. Todavía no es el tiempo que el Señor quiere llevarme. Pero aquí vamos a enfrentar esto nuevamente. Y por eso quise hacer antes brevemente el paréntesis para decir: cuando vengan esos temores, esas acechanzas del diablo, y a veces puede utilizar, es más, hasta las mismas familiares o personas o mismos miembros de esta congregación para traer temor, para decir: no, hermanita, ¿qué crees? Así como te oigo, yo creo que ya. Sí, sí, sí. ¿A cuánto estás oxigenando, hermanita? No, hombre, hermanita, yo creo que ahora sí, pero Dios quiera y no. Pablo estaba pasando esta situación y en su mente aquí escribí, puse: aquí vamos otra vez. Es decir, ya había salido y de esta lo había librado el Señor, y de esta también, pero de esta también estaba confiado en que en que Dios todavía no había cumplido su voluntad en Pablo. Y fíjense bien, cuando los romanos que no simpatizaban con Pablo
pero estaban interesados en mantener el orden público, por lo que ellos arrestaron entonces a Pablo, tanto por su propia protección como para eliminar la causa del alboroto, de los pleitos. También quiero mencionar que el versículo cuando dice 2 cadenas, esto significaba 2 cadenas. Vaya, una cadena se le pone de lado a lado, pero quise imaginar el cómo estas 2 cadenas pudieron haber sido que se sujetaron de un lado una cadena y de otro brazo otra cadena. Quizá fue esposado a otro soldado o a ambos, en ambos manos, a ambos lados, algunos soldados. Pablo debió haber recordado inmediatamente la profecía de Agabo. ¿Recuerdan aquello? ¿Sí recordaron? Yo también de inmediato me transporté a decir, Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba padeciendo, pero a él le quedó. A ver, vamos por favor al 11 que acabábamos de pasar. 21:11 y dice hacia aquí arribita. Dice, este vino a vernos y tomando el centurión, aquí está, sí, estoy leyendo bien. Se ató con él de pies y de manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué estaban haciendo entonces con Pablo? Lo estaban atando. ¿Quién era el dueño del cinturón? Pablo. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Se estaba cumpliendo la profecía o no? Se estaba cumpliendo cabalmente. Al gritar, ¡muera! ¡Muera Pablo! Obviamente, cuando la multitud pedía a gritos la muerte de Pablo, debió haber recordado cuando él fue parte de tales multitudes y estuvo también de acuerdo con Esteban, con el martirio, con el pesar con el que fuera aprendido Pablo. O tal vez incluso le recordó al juicio de Jesús, como se los acabo de mencionar, el grito, crucifíquenlo. Pero también él fuera con este que lo perseguía mientras era subido por los escalones, era el grito con el cual había sido demandada la muerte de Jesús. No muy lejos de ese lugar, unos quizá 20, menciona aquí el escritor Bruce, unos 20 años atrás quizá. Bruce comenta también que el muera, dice, ellos no quisieron decir, sáquenlo del área del templo, sino ellos querían decir, elimínenlo de la faz de la tierra, fulmínenlo, termínenlo, mátenlo. Lo querían ver muerto a Pablo. Y esto era no era atentar. Cuando estaba la masa haciendo revuelto, estaban defendiendo los derechos que por ley estaba establecido. Porque decía que nadie podía pasar después de los límites del patio. Y cuando lo estaban calumniando y le estaban diciendo en contra de él que había pasado ese lugar permitido y que había llevado, ¿verdad?, a Éfeso, a el lugar, estaban calumniando con él, pero Pablo estaba certero de que no lo había hecho, a ellos no. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Pablo en cuanto al tribuno. Y vamos de los versículos 37 al versículo 39. Y dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y le dijo, ¿sabes griego? ¿No eras tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso,
ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Fíjense qué actitud tenía todavía Pablo. Te ruego me permitas hablar al pueblo. Al principio quizá el tribuno pensó que Pablo era un terrorista, ¿verdad? Pero lo que se sorprendió al ver que este era un hombre educado o que sabía hablar griego, cuando él le contestó obviamente en griego. Y dice, el idioma fue una sorpresa, porque tanto su conocimiento del idioma como su forma de expresarse indicaba que Pablo era un hombre educado. Fíjense bien, era un hombre educado en el mundo griego, no un agitador, no uno que hacía revueltas. La frase en sí fue una sorpresa, se escucha demasiado educada y reservada. Nosotros esperaríamos que Pablo estuviera quizá gritando, ¡auxilio! ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme! Y no, discúlpeme, Señor. ¿Cuántos quizá no hubiéramos contestado, están hablando mal de mí, o poniéndonos al tú por tú? No es cierto lo que están diciendo de mí. Digo, ¿cuántos? A lo mejor yo sí. ¿Por qué me tienen aquí encadenado, atado, si yo no hice nada? Aquí también escribí esta parte en donde quizá la blanda respuesta calma la ira. Muchos de nosotros lo hemos podido experimentar, muchos, en algún momento, quizá, no en todo momento. ¿A cuántos nos gustaría que fuera en todo momento el contestar de manera cordial? Cuando alguien se te cerró en el carro, por ejemplo, ay, gloria al Señor, pase, por favor, adelante. O bueno, digamos allá afuera, no, aquí en la iglesia, un chamaquito de repente pasó con la pelota y te empujó y, ay, gloria al Señor. Aleluya. O quizá fuiste a consejería con el pastor, no iba a decir el nombre, con el pastor, y no te gustó mucho lo que te contestó el pastor. Y tú dijiste, aleluya, lo tomo de parte del gran yo soy. Esa era la palabra que Dios quería para mí. Es que no somos así, hermanos. En lo natural, en esta carne, de inmediato contestamos. De inmediato cuando sí decimos, es que el dominio propio, es que estar llenos del Espíritu, y Señor, dame por favor, y cuenta hasta 10, y no es cierto. Porque con algo mínimo, de verdad, de inmediato. Por eso hace algunos miércoles les preguntaba, ¿y cuántos no somos de mecha corta? ¿Se acuerdan que les preguntaba? Yo de inmediato levanté la mano, pero ya estoy dejando que mi mecha crezca un poquito. Aquí está mi esposa. Pero justo hoy en la mañana, no, de algo me alteré y talay, no pasa nada. Pero es que así somos. ¿O cuántos podrían reconocer y verse reflejados con Pablo diciendo, disculpe, Señor, ¿me da oportunidad de expresarme, de hablar? Creo que en lo natural no es así. ¿Habrá quizá esta área que ser trabajada en nuestros corazones? Lo pongo aquí delante de ustedes. ¿O será una de tantas áreas que quizá el Señor quiere trabajar en nosotros? No devuelvan mal por mal. ¿No seas vencido? Más vence el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Yo quisiera en todo momento, de verdad pongo a Dios de testigo, que Dios sea glorificado cuando yo diga, no voy a contestar así. Prefiero quedarme callado, porque sí se puede, ¿saben? Llenos del Espíritu de Dios, sí podemos decirle, claro que sí te perdono, claro que te amo. Mira, vamos a pasar esta ofensa. Mira, juntos podemos honrar a Dios. Si tú estás de acuerdo, ahorita nos estamos poniendo en un mismo espíritu
Vamos a darle gloria a Dios. ¿Qué te parece si aquí lo dejamos? Por eso, en semanas anteriores, cuando el Señor cargaba mi corazón, y yo no sé si tú recuerdas que puse aquí una silla, sí lo hice un tanto explícito para decir, ¿se imaginan una iglesia así? Por favor, los quiero llevar a eso, a ese momento, a ese grado de poner conciencia en cada uno de nosotros, y más que hacerles entender que por medio de su espíritu sea el mismo espíritu quien nos lleve a considerar eso. A lo mejor un pastor te ha sacado de quicio, a lo mejor un pastor te habló o te gritó. ¿Era justo que te gritara o no? A lo mejor se enseñoreó. Quizás si lo vemos en justicia, Pablo estaba siendo enjuiciado, calumniado. ¿Era justo o no? Pero él no contestó de esa manera. Y cuando les decía de la silla, ¿se imaginan? Hermanito, está apartado. Para nada, hermano, siéntate. Es que somos 10, siéntate aquí, mira, yo me paso de este lado. Pero aquí mismo, ¿qué hemos hecho? ¿Está apartado? Híjole, sí, hermano, sí está apartado. Aunque a lo mejor no estaba apartado. Y ahí no nada más no fue el ser hermano, el ser cordial, el ser educado, el amar, el condescender, el ceder, el morir, sino aparte dijiste mentiras con tal de salirte con la tuya. ¿Se imaginan una iglesia? Y me pongo yo en primer lugar, por eso les estoy abriendo mi corazón, en serio. ¿Se imaginan un pastor chulada? Lleno del Espíritu Santo, cabal. Eso es lo que anhelamos los pastores, ¿saben? Lo hemos platicado en la mesa. Ayer mismo lo platicábamos, hace 8 días en martes también lo platicábamos. ¿Qué necesitamos? Algunos dicen una zarandeada. No, hermano. Yo creo que antes de la repercusión o de lo negativo, creo que necesitamos. ¿Alguien recuerda una palabra que hoy se dijo en la oración de los que estaban hace ratito? Necesitamos morir a mi yo. Necesitamos menguar a mi yo, porque la antítesis, lo opuesto, es que estamos bien vivos. Y algunos nos pasamos de vivos. Pero Dios quiere que en todo momento, Dios quiere que nos parezcamos cada día más a Jesús. ¿No dice? Ser como Cristo. Pero esa es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Ustedes dirán, pero ¿y los pastores por qué no predican con el ejemplo? Empezando desde arriba. No, nadie estamos exentos de ello. Cada quien tenemos una grande responsabilidad, como papás, como mamitas, como hijos, como hermanos, como pastores, como diáconos, como servidores. Y si todos lo hiciéramos con un solo objetivo, ese es hasta que todos lleguemos, fíjense, ahí se cumple perfectamente, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. El egipcio que se menciona, el cual también es mencionado por los historiadores judíos, dirigió a un ejército de 4,000 hombres hacia el monte de los Olivos, donde declararon que tomarían el control del templo. Los soldados romanos lograron dispersar rápidamente a la gente, pero el líder huyó. Cuando Pablo se identificó con el comandante romano, cambió totalmente su situación. Él era un ciudadano, ¿qué? Él era de Tarso, Pablo de Tarso, no un sospechoso o un terrorista. Dios esto también lo estaba acomodando. No fue coincidencia el cual se presentara y el cual le diera oportunidad de hablar y el cual él supiera, ¿verdad?, hablar su lengua en griego, y el cual tuviera ese dominio propio desde ese momento. Pablo, en el te ruego me permitas hablar. En ese momento, cuando su vida corría peligro por una multitud enojada, enfurecida.
y era sospechoso de ser un peligro, un criminal. Pablo solo tenía una cosa en su mente, y él le dijo: déjame predicar el evangelio. El ejemplo que puse hace ratito, y lo quiero retomar, es porque si en este capítulo 21 el Señor nuevamente nos está hablando, no era para Pablo, no era para la gente que lo estaba rodeando, sino que podríamos tomar como enseñanza nosotros. Y por eso me gusta ser práctico con nuestra vivencia, con nuestro hoy, con nuestro caminar como hijos de Dios. Porque si cada uno de nosotros nos dejáramos guiar, de verdad seríamos, como el nombre lo dice, una comunidad integrada que honre a Dios con todo lo que hagamos. Y todos poniendo ese granito de arena. Es decir, todos muriendo. Si el grano de trigo no cae y muere, ese no lleva fruto. Sin embargo, al otro, el que cae, ¿en qué? En buena tierra, ¿verdad? Ese llevará mucho fruto, mis amados. Cada uno de nosotros, estoy seguro que deseamos hacer la voluntad de Dios. Es más, ni siquiera tú estarías aquí en esta noche si no quisieras agradar de una u otra forma a Dios. Algunos dicen: bueno, la verdad es que no me queda de otra, pues mis papás me traen. De todas maneras, estás aquí, y ya que estás escuchando la palabra de Dios, dices: sí, es cierto. Tu espíritu te hace sentir y dice: eso que están predicando, eso sí es para mí. Pero no saluda normalmente al que no es hijo de Dios, o aquel que es soberbio y que es orgulloso, dice: no, ya sabía que iban a hablar de eso. Eso tampoco es para mí. Entonces ese no te preocupes. Sigue orando como mamá por tu hija, por tu hijo. Sigue orando como papá por tus hijos. Pero no nos pongamos el pie. No hagamos caer a uno de esos pequeños, como dice la palabra. Tengamos cuidado. Y no hablo de los pequeños, los que tienen 5 años, o de los que acaban de llegar a la congregación nada más, dándole una aplicación a lo mejor de algún hermanito que es menos maduro en la fe, que a lo mejor falla más que tú, y tú eres muy maduro porque llevas años en el evangelio, aplicando el evangelio al 100%. Creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos con el corazón de Pablo y decir: Señor, yo quiero ser como Pablo. ¿Qué mejor si estamos sacando un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Señor, yo quiero ser como Jesús. Nuevamente termino esta intervención diciendo: quiero ser más como Cristo. Quiero parecerme más y quiero menguar, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos menos, entonces sí. En un ejemplo, hace años yo aprendí el que cuando estamos actuando en nuestro propio yo, en nuestras propias fuerzas, es como si cruzáramos de brazos a Jesús, a Dios. Y Dios diciendo: déjame actuar. Y tú diciéndole y contestándole a Dios: no, yo puedo. Y ahí viniera una y otra vez: pero si tú me dejaras, pero si no quiero. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a doblar nosotros las manos y permitir que la obra de Dios sea manifiesta? Y no tanto quedándonos con el versículo que nos encanta, ¿verdad? Ese sí me lo sé de memoria. Mía es la venganza, yo pagaré. No tanto pensando o deseando el mal para el prójimo. ¿Por qué no deseando: Dios, ten misericordia? No le des conforme a lo que merece. Que alcance, Señor, porque yo era igual de pronto para contestar. Es increíble cómo Pablo había podido pensar y aún hablar con tanta
sencillez, con tanta claridad, con tanto, yo le pongo la palabra denuedo, con tanto denuedo, con tanta sencillez, tomando en cuenta en que acababa de ser golpeado. ¿Se imaginan? Alguien que acaba de ser abusado, déjame irme más para allá. ¿Cómo crees que reaccione? Con miedo, con enojo, con ira. Pero Pablo no respondió de esa manera. Algunos críticos, algunos teólogos pensaban que esto aprueba que todo el relato era fabricado. Lo que ellos no tomaban en cuenta son el poder del Espíritu Santo y la gran pasión y obediencia que había en Pablo. Imagínense, estaban pensando que todo esto era una pantomima, que era fabricado, que Pablo estaba queriendo para salirse con la suya, sin saber que el Espíritu Santo estaba obrando ya en el corazón, en la vida de Pablo. Quiero irme al último versículo, si me lo permiten. Acompáñenme al 40, por favor, y dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo, me quiero ir unos versículos adelante del 21, ya nada más para terminar, y dice: y les dijo: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Hasta aquí me quiero detener. Pablo no estaba haciendo este comentario para que no lo mataran. Pablo tenía en su corazón poder, a través del Espíritu, llegar a sus vidas y decir: no soy el que ustedes piensan, no por mi persona, sino lo que está dentro de mí estaba siendo reflejado en Pablo hacia las demás personas. ¿Creen que Pablo era un hombre preparado? Por supuesto que era un hombre preparado. Pero en ningún momento, como nuestro Señor Jesús en este capítulo, Él se estaba defendiendo hacia su persona por lo que le estaban haciendo. Él estaba padeciendo, sí. Él fue lastimado, sí. Fue apedreado, también. Fue apresado injustamente, sí. Pero Él no se estaba defendiendo por su persona, sino Él quería seguir compartiendo el Evangelio, llevándolo a toda criatura. Y eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos dicho: llevo tantos años en el Evangelio? A veces eso nos debería, quizá no se sientan mal, pero nos debería de dar vergüenza. Y lo digo en primera persona. Me da vergüenza que a veces digo: ya llevo 20 y tantos años, 30 años escuchando del Evangelio, y luego, y me sigo comportando igual o peor como uno de los chamaquitos que suben a pelearse allá arriba enfrente de las maestras. Yo creo que en esta tarde, mi hermano, tenemos que toma lo bueno, desecha lo malo. Pero lo que quiero dejarte en esta noche es que en todo momento podemos ser mejores para Dios, de una o de otra manera. Quizá con el ejemplo que puse ahorita, a lo mejor alguna de ustedes diría: no, yo pelearme. Pero a lo mejor en tu corazón, si lo pudieras hacer, o ya lo pensaste,
O no lo expresaste en dimes y diretes o en golpes, pero en tu corazón que se muera. O así le va a ir. O todo lo que pienses para mí, que Dios te lo multiplique. ¿Cómo te imaginas tu congregación? Porque esta es la iglesia local donde Dios te puso. No la de aquí al lado, no la de ahí enfrente, no la de al lado. Aquí, hoy, aquí. ¿Cómo te gustaría honrar a Dios? ¿O crees que puedas? ¿O crees que Dios te demanda algo más de lo que has estado haciendo? ¿O crees que ya cumpliste cabalmente con lo que Dios demanda? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos al menos algo más que hacer. Y yo digo amén también. Porque de esa manera, ¿saben? Comenzaba también en la alabanza. Esa es la verdadera adoración. No el que cuando la mamá le pide al hijo, por favor recoge en la recámara o el cuarto. Sí, mamá. Y no lo hace hasta después de una semana. ¿De qué sirvió el sí, mamá? Pero ¿cómo sería o cómo te gustaría que esta iglesia local fuera? Yo creo que depende mucho de ti y de mí, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos miembros de esta iglesia local. ¿Qué es lo que a ti te molesta? Ten cuidado, porque a lo mejor es lo primero que estás haciendo. Volteemos nuestros ojos, puestos nuestros ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. O sea, quiere decir que sí se puede. Pablo era otro simple mortal, que en otra época, lo leímos, capítulos anteriores, estaba enjuiciando igual, estaba calumniando igual, estaba cayendo igual y pecando igual. Pero cuando Dios se le reveló, no volvió a hacer lo mismo. Tú y yo necesitamos a Cristo. No te estoy predicando el evangelio, hermano. No te estoy diciendo recibe a Cristo. Vaya, si hay alguien aquí inconverso que lleva años aquí pero nunca recibió a Jesús, es un buen momento. Pero le estoy hablando a ti que eres creyente, que sí podemos. Porque era mortal, somos mortales. Fallamos. Pero si empieza la chispa con una chispita en un bosque que pueda encender, puede haber un avivamiento en este lugar. Yo hace muchos años experimenté uno. Hablo de décadas. Pero muchos a lo mejor han sido su oración: Señor, que haya un avivamiento en este lugar. Y no lo dejaremos de pedir. ¿Hasta qué momento? Hasta que el Señor sea glorificado. ¿Hasta qué momento tenemos que decrecer? Hasta que el Señor sea glorificado. ¿Hasta qué tenemos que padecer? Hasta que el Señor sea glorificado. Y creo que cerrando con este punto, es un buen momento para poder tomar la cena del Señor. ¿Qué les parece? Le voy a ceder el micrófono al pastor Chucho para que nos conduzca en este momento, pero medita en lo que hoy el Señor te trajo a la luz de su palabra. De verdad que Dios cargaba mi corazón, porque yo soy el primero. Y no nos justifiquemos diciendo: es que no hay justo ni uno solo. Porque eso es una buena respuesta para decir: voy a seguir fallando y voy a seguir cometiendo errores, así que aguántate. No. Yo me niego totalmente a recibir lo que el diablo quiere para esta congregación, porque mayor es el que esté en nosotros, porque ya Cristo nos dio la victoria, porque en Él somos más que vencedores, porque Cristo pagó por nosotros. Él, que si era justo, por nosotros que éramos injustos y que seguimos siendo injustos.